cuadritos. Es un Play 4. Pero honestamente ya de traer focos rojos esta madre. ¿Cuánto por 360? Muy buenas tardes, noches y en este caso, queridos sobrinos, madrugadas. Nos venimos al Tianguis de las Chácheras aquí en las Torres de la Vicente Guerrero, el más conocidísimo y la neta bien surtidito nocturno. Esta vez pues nos encontramos gangas, como lo acabas de ver. Había una Play 4, un Dreamcast en perfecto estado, pero la neta era un volado, había que ver qué chingada madre tenía. Estamos lampareando, esta vez en el Tianguis de la Vicente Guerrero, una vez más, aquí en el famosísimo de las Torres. Vamos a ver qué a continuación nos puede deparar esta pinche lampareada y esta nocturneada. Yo soy el tío Ward y espero les agrade pues esta desvelada y encontramos portátiles también. Quédense a ver el video. Comenzamos. Bounce. Y hay dos que tres camaradas ahí lampareando. Vamos a ver si esto es mito o es realidad, que tienes que venir en la madrugada a ver si encuentras cosas chidas. La neta estoy un poco nervioso por la hora que es, porque es una zona no de alto riesgo, pero sí es una zona medio cabroncita de asistir. Vamos a empezar a ver qué nos encontramos esta vez. Se sienten hasta nervios de qué es lo que puedes encontrar. Yo vengo ya con mi lamparita chida. Ahí está. A ver qué sale. ¿Cuánto, jefe? Pues bueno, ya estamos aquí el Tianguis de las Chácheras nocturno. Lo que me noté yo mucho, y les paso el dato, es que sí hay un puterísimo, un madral de controles, tanto de Xbox 360, tanto de PlayStation 1, 2, 3 y 4, tanto de Wii, tanto de Nintendo, tanto de Xbox 360, clásico, Xbox One, etcétera, etcétera. Pero la verdad es un pinche volado esto, Muchas veces tratamos de ver las cosas de otra manera, o tratamos de hacernos muy positivos en estos pinches enlaces, pero la verdad es muy buen precio. Podemos conseguir controles desde 40 pesos todos madreados, o 40 pesos, pues la verdad ellos no saben lo que tienen en material, pero sí puedes traerte un control de Xbox alámbrico desde 30, 40 pesos, hasta puedes comprar uno puteado en 400, en 300 pesos. Este es el dato importante. En esta ocasión me encontré un puestecillo, pues ahí estuvo chingón. El vato quería para el Dreamcast, quería 500 pesos, nada más era la pura consola. Se veía en muy buen estado, pero sorpresa, salió un PlayStation 4 que a lo mejor ya trae madreada la fuente, ¿no?
quería 800, pues le inviertes a lo mejor en 700 más en la fuente y te jala. Pero qué tal si está madreado el HDMI, el video, o ya ni prendes. Es un pinche arriesgue, es totalmente un arriesgue. Y si te fijas bien, ahí se asoma también un Super Nintendo. Ya no quise apostarle mucho, no le he puesto mucho a las consolas de buró, en este caso de mesa, que son las consolas de casa, puesto que he tenido muy malas experiencias, demasiadamente malas experiencias en todas esas consolas. Pero bueno, tuvimos una cacería muy buena, la verdad trajimos y compramos muy buenas cosas, hay material para más videos. Te invito a que te suscribas y que también veas por aquí arribita, te dejo una tarjetita o te dejo el primer video que fuimos los 5 consejos para ir chachareando. Si quieres verlo, pues ahorita te va a aparecer en la parte de arriba la tarjetita, la cual te va a ayudar a... Hoy vas a poder descubrir cómo puedes localizar objetos o cosas que tú quieras comprar que la neta funcionen. Porque bueno, muchas veces es bien difícil pues apostarle a algo que funcione. Obviamente si le vas a invertir una lana, pues lo más seguro es que tú le inviertas. Aquí encontramos algo, chécate esto. Ya está manoseado este. ¿Cuánto quieres, tío? ¿3 varitos? ¿Eu? ¿Un 3? Está caro, está carito. ¿Un 2 no te funciona? ¿Un 2? Pues aquí nos hicimos de una PSP Slim modelo 3000. La verdad, hay videíto para esta PSP. Porque sí, el tío aceptó 200 varos. Quería 300 varos. Y aquí viene el juego del chacharero y el vendedor. Hay veces que si tú tienes tanta fe, una vez más te digo, si crees y tienes fe y la neta lo ves muy chingón. Y si te dicen 3 varos, pues la verdad te tienes que bajarle. Yo me le bajé hasta los 200. Me pude haberle bajado 150. Pero la neta no. El PSP rojo piano y la verdad está en muy buenas condiciones. Entonces hay videíto de este PSP. Se van a sorprender qué fue lo que pasó. Así es que si no quieres perderte ese video, suscríbete si te gusta este contenido. Y la verdad, pues ahí está, nos hicimos de una PSP, pues la verdad chingona, sí está chida y hay videíto, te vas a sorprender qué fue lo que sucedió. Pero vamos a seguir con esta cacería. Recuerda muchas veces que todo lo que se ve bien tampoco puede funcionar, ¿eh? Yo me llevé una impresionantísima experiencia en esto. Vamos a buscarle a ver qué más hay. ¿Cuánto traes hermano? Oh, no te digo. 100 varitos. Vamos a seguir nuestra ruta normal. Vamos a empezar a seguir ruta normal porque sí, hay que ir bien de un lado para otro. La neta sí, hay que estar viendo por dónde nos topamos las cosas. Porque luego de un lado y luego aquí hay uno de GameCube. Este sí está prematuro. No se ve nada. A esta hora pues sí están pegando de los... ¿Qué precio? Una pesetita. Sí.
¿Y este, tía? Ese 30, Un 30, un 15. un 20. A lo mejor aquí muchos se van a molestar, pero si te fijas, querían por el sub, querían 100 pesos. Aquí la tía quería pues, 50 pesos. Yo le ofrecí 25 pesos. La verdad yo lo pagaba y le dije que en 20 pesos, pero lo fue a checar y fue a ver qué es lo que pasaba. Igual y aquí es tu colmillo. Aquí tienes que ser bien específico y tienes que saber qué es lo que quieres. La neta, si te lo vas a llevar, arriésgale y ofrécele. Y pues me llevé los dos, el cable que quise 15 pesos y el sub que, no, me lo dio, creo, sí, me lo dio en 50 pesos los dos. Quería 50 pesos por el sub y quería 15 pesos por el cable. Entonces, es muy buena la inversión puede ser. Yo tengo, en este caso me consigo iPod Shuffles. Entonces luego no tengo cargadores para probarlo y todo. Entonces tuve que conseguir este cargador porque la verdad sí lo utilizo y sí son bien difíciles de conseguir más que nada. Por eso agarré el sub de a 25 y el cargador de a 15. Hay que meterle colmillo, pero tampoco te manches, o sea, aquí más adelante les voy a dar el dato qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó con esta onda, porque en la noche, mi opinión de ver las cosas en la noche, qué tan caro, qué tan barato, si conviene, no conviene, etcétera. Vamos a seguir con el video. Este es original, el iPod. Aquí le tuve que bajar el volumen porque si te fijas había una canción, había una canción en el fondo del Te soñaré 10,000 pinches barriles, una madre así. Si no el YouTube me iba a aventar el copyright. Aquí por lo que venía, por esto vengo, por los Nintendo DS Lite. Sorprendente, ¿cuánto quería? 70 pesos. 70 pesitos quería el tío y la verdad le dije, pues 40 vamos a armarla. Y creo que queda en 50. Vamos a ver el video. Porque si le pongo normal el audio me lo va a chingar. Si te fijas hay de todo. Consolas. Ya vimos una PlayStation 4. Ya vimos Xbox clásicas. Ya vimos 360. Ya vimos Dreamcast. Por allá se asomaban muchísimas. Pero muchísimas Wii. Y si te fijas, ahorita le voy a pagar, más que nada me meto en el audio porque si no el copyright pues me va a aventar el madrazo y me van a bloquear esta parte. Le pagamos 50 pesos a este tío por esta Nintendo DS en muy buenas condiciones. Y la verdad no le dolía nada, no estaba absolutamente ni rota ni nada. Vamos a hacer video. Si te gusta una vez más este tipo de contenido, suscríbete, activa la campanita y que te lleven. Si te fijas, aquí estamos viendo un pinche lote de puro PlayStation. Vamos a ver. Aquí en la cháchara nocturna o madrugareña está el pinche tamales de atoles. A ver,
hay dos factores importantes aquí en las chácharas, que es el güey de... Débiles enfermos, por falta de vitaminas, déles a tomar las potentes cápsulas de aceite de caguama y no le guarde dieta, nada de dietas. Aquí en el... Este güey del de aceite de caguama o el tepescohuite o el curacayos nunca deben de faltar en los pinches tianguis de las chácharas. Pero esta ocasión nos tocó también el tamales, y no el tamales que siempre dice el... Pida sus ricos tamales oaxaqueños. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños. Y después de encontrarnos tanta pinche personalidad aquí en el tianguis, pues como que ya va siendo hembrita, pero todavía sigue siendo... A esta hora eran como las 6:30 de la mañana y habíamos recorrido, no todo, pero tal vez una cuarta parte o la mitad del tianguis. Es muy rápido y a continuación o al final del video te diré los pros y los contras de asistir a estos tianguis que son en la noche, que son muy madrugareños, que son a las horas de las 4 de la mañana. Nos decían unos que llegan desde las 2 de la mañana. Nos decía una tía que su hermano vendió más de 20 pantallas alrededor de las 2, 3 de la mañana. Pero pues quién sabe si sea tan real. Ahí se mueve muchísima gente se mueve y la verdad es muy inseguro. La verdad sí está medio cabrón. Pues vamos a seguir este recorrido y vamos a ver qué más nos encontramos. Un cuarentita, ¿no? ¿No se arma? ¿Qué fue lo que pasó aquí? La neta me dio una pinche arrepentidota. Quería 50 pesos por el control. Esto es lo que te digo. Me arrepentí porque me regresé a buscarlo y ya no lo tenía el tío. Entonces era un control de Xbox alámbrico. Se veía en muy buenas condiciones. Pero yo por mamón y a lo mejor por desconfiado y no lo chequé bien por ir viendo más cosas, pues no lo agarré, le ofrecí 40 y pues no, obviamente se puso pesado el chavo, no pesado, más bien pues se quedó en lo que él dijo, no quería menos de 50 pesos y yo la cagué. Se nos fue un control de Xbox alámbrico y si te fijabas o te fijaste, ahí en su mesa había una gran variedad de controles, insisto, es día martes. Asistimos al tianguis de las chácharas a las 5 de la mañana y encontramos muchísimas cosas. Pero al final te voy a dar mi punto de vista, qué fue lo que pasó, qué me sorprendió, qué le faltó y qué le sobró. Ahí tienes más y más controles. Vamos a seguir a buscar ese control porque necesito una carcasa para el canal, porque vamos a armar otras sorpresitas para el canal y otros tutoriales por ahí. Vamos a ver ¿qué más? ¿Qué es lo que encontramos? ¿Cuánto quieres? Ese 3,000. No, 6,000. Ese. Este 6. ¿Tenés 18 de favor? ¿Una pesetita, jefe? No. ¿Cuánto? ¿Está jalando? Muy caro. Es lo menos, creo ahorita. Dijiste 3 varos. Aquí te voy a ser honesto con algo. Hay muchas personas que le dan mucho valor a las cosas. Por ejemplo, me encontré iPods puteadísimos, tronados de pantalla que querían hasta 400 pesos. Este era un Nintendo DS Lite porque mi cacería es ya Nintendo DS Lite y otras que 3 cosillas. Pero la verdad se manchó la señora 300, por eso le pregunté si estaba jalando. Pero encontré varias cosas que estaban jalando y a un precio muy bueno.
No te dejes intimidar tampoco. Obviamente, si lo ves muy absurdo el precio, 300 pesos, esa Nintendo, que creo que la podemos encontrar con 400 pesos en Marketplace, en muy buenas condiciones con su cargador y hasta jalando. O sea, tampoco te vas a poner a pelear con una señora que, para empezar, creo que estaba encabronada. No sé qué es lo que tenía, pero estaba emputadísima. Entonces, por eso yo le pregunté si eso era el precio normal. Se lo volví a repetir, 3 varos, y no me la vas a creer, pero al último y regresando di otra vuelta y quería 150. Por eso ya se está haciendo un poquito largo este video y ya lo voy a cortar y vamos a checar unas cosas. Nada más vamos a dar otra vuelta y ya. ¿Cuánto? Dame un tostón. Una pesetita. Dame un 30. Ay, no, mi amor. Ya está abierto. Una pesetita. Aquí nos hicimos de un iPod Nano, es de 4 gigas y no me vas a creer lo que sucedió. Va a haber videíto, así es que por favor suscríbete, sígueme y vas a ver 25 pesos un pinche iPod. ¿Dónde? ¿De 4 gigas? Súper bueno. Hay videíto de ese iPod, así es que no te despegues. Muy buena la cacería el día de hoy, pero bueno, ya mero va a amanecer y vamos a seguir. Vamos a ver qué. Pues nos amaneció, yo creo que va a haber segundo videíto, pero bueno, mi primer punto de vista es de en la madrugada dan muy pinche caro, carísimo, y es tanta la demanda que se manchan. Tú lo viste, de un Nintendo DS Lite que querían 300, después se bajaron a 100, otros los daban en 40, es muy manchado el precio, ese es mi punto de vista. Sí hay muchas cosas, sí, pero tampoco vale tanto la pena asistir tan temprano, arriesgarte a muchas cosas, a arriesgar tu integridad, digámoslo así, o tu bienestar, para pues ir a chacharear. Pero si te late puedes ir, Esos son mis puntos de vista. Si te gustó el video, regálame un like, es gratis. Si te gustó, suscríbete, va a haber más contenido de este. Y yo soy el tío War, señores, espero les haya gustado este video. Y esta es la primera parte de de Chachareando Madrugareño. Yo soy el tío War, muchísimas gracias. Regálame un like, no seas malito. Suscríbete para que pronto te lleguen las notificaciones cuando suba contenido. Muchas gracias. Hasta la próxima.